Bueno, hoy en Personajes estamos en la parroquia Caño Tigre. Estamos en casa de la familia Omaña de Caño Tigre, orígenes de Caño Tigre. Y bueno, para hablar con un personaje nacido en los años 40, pero vamos a dejar que él sea quien nos diga cómo fue esto. Gonzalo, ¿cuál es su nombre completo? Y bueno, vamos a contar la historia de Caño Tigre de los últimos 70 años. ¿Cuál es su nombre completo? José Gonzalo Omaña Márquez, Bueno, ¿y cómo se llamaban sus padres? Antonio Ignacio Omaña y Gregoria Márquez. Cuénteme de Antonio Ignacio Maña, porque es todo un personaje de la historia de Sea, de Tobar, y sobre todo de Caño Tigre. ¿Qué recuerda de Antonio Ignacio Maña? Bueno, de mi papá recuerdo, lo primero que te voy a decir que recuerdo que él me contaba, fue prefecto civil a la edad de 20 años, en SEA. Como quien dice, lo protegía o lo llevó hasta allá don Caraciolo Carrero, que era tío de él, un hombre que tenía mucho dinero, y lo respaldó y fue prefecto civil. Y él se crió en la casa de don Manuel Méndez, le llaman la mesa, arriba. Ese señor crió una cantidad de muchachos y entre ellos entró mi papá, se crió ahí porque los padres los perdió muy pequeños. Nos contaba él así, no los conoció, él no conoció a los padres de él. Y él se crió ahí. Después de ahí, a la edad de 17, 18 años, ya trabajaba con arreos de mulas de Sea a Santa Bárbara. Antes era Puerto de Albarico, ahora es Santa Bárbara de Zulia, ¿no? Puerto de Albarico. Ajá, antes se llamaba, era Puerto de Albarico. Hasta ahí llevaban ellos el café, panela, el cacao. Cambiaban, venía una gabarra, le decían en ese tiempo, una piragua con la mercancía de Maracaibo hasta ahí. Ya traían arvejas, sardinas, otras, y hacían como llamamos a veces los trueques. Era una empresa, un empresario muy grande que había en Maracaibo, se llama H.L. Bulton. Y ese traía para acá y aquí le llevaban para allá eso, otras cosas que no había allá, que era la azúcar, la panela, el cacao y el café. Esos eran los trueques de ellos. Y mi papá trabajaba con 6 mulas y arreo de carga. Y una de silla. Y una de silla, claro. Era un arreo de 6 mulas. Ajá. Y una de... Por el camino, Sea... Mire, arrancaban de Sea. Ajá. Llegaban hasta Caño Tigre porque no les daba el día, sino para llegar hasta aquí, porque habían partes que tenían que descargar las bestias para pasar los charcos, el barro, porque las bestias se atascaban. Ese camino, ¿por dónde venía? Ese camino pasaba por la parte de arriba, Por San Miguel. por San Miguel, San José. Ahí había una parte que entraba uno que llamaban Palfilo, y salía uno a San José, subía al borde de la Lechal, bajaba. Habían veces que uno se metía por una parte que llaman el Suspiro, y cuando no, pues uno bajaba por 3 esquinas y caía la planadita esa, subía al borde de los Andes y salía al Jaguar, que esa ¿Por finca, dónde iba el camino de aquí de Caño Tigre? bueno, por la parte de atrás, por la orilla del río. Ese era el camino real, normal. Y ya te digo, gastaban de hasta aquí un día con las bestias. De aquí volvían a arrancar y posaban en la hacienda La Seca. 3 días gastaban para llegar a Puerto de Albarico, allá donde le digo. Y de ahí en la hacienda La Seca volvían a arrancar y llegaban allá. Allá descargaban, cambiaban y arrancaban de la misma manera. 3 días para volver a llegar a Sea. Eso se lo contaba Antonio Ignacio. Él no lo contaba y yo me grababa todas las historias que él me contaba. Yo no sé, Bueno, Antonio Ignacio Maña
en una de sus correrías, de sus idas al río, se consigue con Tami o con Tani. ¿Cómo es la historia de Tani? La historia del indio Tani lo consiguieron fue unos obreros en un platanal de la hacienda Santa Lucía. Del lado del Escalante. Del lado del Escalante del río para allá. Pero cuando eso, el hermano mío, alma bendita, Luis Omaña, era encargado de la hacienda de Santa Lucía. Y se lo trajeron a Luis. Y Luis se lo trajo a mi papá. Entonces papá sí lo recibió y se tuvo con nosotros. En un tiempo vino otro indio que le decían Simonei. Se lo llevó. Y lo tuvo por allá y cuando nos lo regresó lo trajo todo enfermo al indiecito. Y aquí papá luchó y lo repetió otra vez, se volvió a mejorar un poco. Y nos trabajó mucho tiempo. Yo estaría como de medio, me acuerdo, como de unos 7 años estaría yo cuando él murió. Tani. El indio Tani. Que él tiene, Chuchú, sí. Tiene la foto del indio Tani con el doctor José Ramón Vega. Yo no sé si usted le verá. Sí, la he visto. ¿Sí? La vamos a colocar. En ese, nace usted en el año 41. ¿Cómo era Caño Tigre cuando ya usted empieza a tener uso de razón? 4 o 5 años. Cuando yo ya empecé a conocer a Caño el Tigre, ya me acuerdo de cómo habían habitantes. Por eso que si le dicen a mi papá que era el fundador de Caño el Tigre, ya te voy a decir por qué. Habían arriba en el Jaguar, en esa parte, habían varias familias, ¿no? Pero de aquellas familias que compraron y se ubicaron y listo. Papá llegó, siendo un muchacho joven, negoció con uno heredero de Juan Ginés de Molina, que se llamaba esa gente, que eso tenían hasta el agua de Maracaibo, tenían herencia de ellos. Papá negoció con ellos y les hizo 2 compras. Las 2 compras costaron 22.000 bolívares, una en 11 y la otra en 11. Y los documentos de esas compras dice, yo fulano de tal he vendido a Antonio Ignacio Maña parte de herencia de que me pueden corresponder y se la vendió. Papá llega a Caño el Tigre, consigue desocupado, vamos a decir, sin habitantes, donde está la casa de Luis Quintero. Arriba. Sí, allá arriba. Eso es abajo de Marlene. Sí, de donde vive Marlene, pues más parte abajito ahí. Papá llegó y consiguió ahí y se ubicó ahí. Y agarró de ahí hasta donde está casi cerquita de la entrada de donde vive Expedito Carrero. Toda esa mesa. Y entonces fue cuando él empezó a vender terreno. Al uno le vendía 1 hectárea, al otro media cuadra. Les recuerdo como tuvieran barato. En aquel tiempo ahí hay ventas por 100 bolívares que hizo papá. Pero otra gente de Chiguará, de San Pedro, de Hernández, de San Simón, de toda esa parte. Y ya cuando yo me conocí ya había un caserío de donde papá vivía para abajo. Allá había un caserío como de unas 20 familias. Eso le vendió a muchísimas familias. Entonces, por eso es que dicen que papá es el fundador de la Caño el Tigre. Y yo entiendo que sí sería así, porque habitantes de vivir uno ahí, pero luego se metió ahí y no hizo más nada. Sino, ¿sí? Papá llegó y vivió y vendió y hizo un caserío. Ya tenía a don Luis. Esa familia, papá fue casado 3 veces. La primera esposa de él se llama María Prato, era de Zulia, Zuliana de los Pratos del Zulia. La segunda también se llamaba María, esa fue mujer de él, pero no esposa propia, ¿no? María Carrero, una que tuvo también un hijo con esa señora, que fue de la familia que trae de Chiguará. Después fue que se casó con una señora de apellido Maña también, de aquellas mañitas de la carrera 4 en Tobar. Entonces por eso Luis, en esa familia tuvo papá, hubieron 7 hijos, pero varón puro Luis, las otras eran todas hembras. Pero esas eran Omaña. La tercera esposa fue mi mamá, que esa sí lo mandó para el otro lado. Y ahí también hubimos
Se vivos. casan muy jóvenes, ¿Ah? se casa ella muy joven. Mamá, papá se la trajo de una familia Sara Carrero, familia de don Caracciolo Carrero. De allá la sacó él, que era sirvienta de la casa. Él dice que cuando la trajo él es como 16 años. Y ahí vino y después papá trató de dejar a mamá y se fue. Y lo agarró un padre que era familia de él, de los Morales, ese era padre de Morales, de Ernesto Morales. Lo regresó, vino y entonces se casó con mi mamá. ¿Cuántos hijos tuvo con ella? Bueno, vivos éramos 9. Vivos, ahora con las pérdidas éramos 14. Mi papá, según me decía el amigo que me tenía mucha confianza para hablar conmigo, éramos como 28 hermanos, entre naturales y legítimos. Con los 7 primeros y después con doña Gregoria, ¿cuántos tuvo? 9 y 4 abortos. 5 abortos. ¿Cómo se llaman los hijos de doña Gregoria y Antonio Ignacio? La mayor se llama Teresa, son 5 hembras. La mayor es Teresa, que vive en las tiendas, tiene 93 años. La segunda es Trina, que cumplió 90 no hace mucho. Después Vicente, mi hermano, murió. Después de Vicente, mi persona. Después de mi persona, una señora que vive en el Vigía, se llama María. Después de ella vino Pedro, mi hermano, que murió aquí arriba, que lo conoció usted. Después de Pedro vino Elena, la otra hermana mía. Después de Elena vino Julio, que mataron en Mesa Escalante. Y después de él era Olimpia, la última, que eran 5 hembras y 4 varones. Cuéntenos el Caño Tigre que usted estudió, las primeras letras, ¿cómo fue eso? Yo las primeras letras las recibí yo, las primeras clases las recibí yo de la señorita Aurora Zambrano. Tenía yo como 7 años, en ese tiempo no había preescolar, nada, como 7 años, pero yo ya me sabía un poco la letra. Y llegué y... ¿Dónde era la escuela? La escuela, no, eso era en una casa de familia donde don Eligio Molina, ahí nos daba ella clase. ¿Eso es a qué altura hoy día? Eso está más al frente del bordo de donde las Rondones, al frente de los bordos esos, pero para este lado aquí en el plan. Era la casa de ese señor. Ahí recibí yo la primera clase. Yo estudié de día hasta tercer grado. Ya porque no había más ni recursos ni había soluciones como coger para ningún lado. Hasta ahí llegamos nosotros. ¿Qué se cultivaba aquí? ¿Que usted trabajaba aquí en el campo, aquí en esto? Nosotros aquí el cultivo de papá con la finca era caña, café, piña. Con las piñas comerciaban mucho, aquí había muchos piñales, había varios productores de piñas, pero entre ellos pues estaba mi papá también. Y ellos sacaban piñas pasea por carga, en huacales, y con eso conseguían la yuca, la papa, vendían piñas. Y después la cosecha de café. En aquel tiempo había la facilidad de que los comerciantes en Sea le financiaban al uno por el año para pagarle con el café. Así nos crió papá a nosotros. Y le agradezco mucho, alma bendita, al finado Félix Ramón Vivas, que ese hombre nos financió mercado toda una vida. Nosotros nos criamos a costillas de ese señor. ¿Dónde tenía Félix Ramón su negocio? Sí. Pegaba yo más bajito donde vive las sobrinas mías, enfrente del Román Duque, enfrente del grupo, pero por la calle de ahí. Ahí tenía él el negocio, un negocio bonito. Y yo era antes de la calle del grupo, o más abajo de donde viven sus sobrinas. Más abajito pegado. En la segunda casa, que esa casa ahora la arreglaron muy bonita, la arregló la hija de la afinada Elba.
esa casa. Ahí era donde tenía el negocio el finado Ramón Vivas. Y ese nos financió a nosotros. Yo era un muchacho de como de 13, 14 años y papá me mandaba con la lista del mercado y iba hacia el mercado y lo traía. Y cosa de la vida será la que la gente le conocía a uno la responsabilidad, ¿no? Félix Ramón Vivas compraba café y se lo llevaba a los Adriani y se ganaba una comisión. Y yo llegaba a veces y me decía Félix Ramón me decía, Gonzalo, vaya por donde don José Adriani, lleva la libreta. 6.000 bolívares, en aquel tiempo era mucha plata, para comprar el café. Y a don José, aquí le mandó Félix Ramón. Y el viejo no desconfiaba, me entregaba los 6.000 bolívares a mí, que siendo un pelado. Pero sería que ya me miraba la cara de hombre responsable. Gracias a Dios que por eso me siento así orgulloso de eso. Caño Tigre entonces producía piña, caña, café. Café. Pero no se sacaba panela. En ese tiempo aquí había caña, pero para el consumo de las casas y eso. El panela producían era para arriba, para el playón por ahí, sí. Aquí era solo para el consumo del guarapo. De guarapo en la casa, sí. Pero de resto no era caña. Cuéntenos el agua. Mira, problema eterno de perenne de Caño Tigre. Nosotros recogíamos el agua, la sacábamos en bestia del caño, el tigre, el callejón ese, abajo, y ya la sacábamos en bestia, en taparos, en barriles, unos barriles de madera que venían así, en bestia. Una familia vecina los tenían que sacar, era las espaldas, las costillas, pero nosotros las sacamos en bestia. Y lavábamos, las muchachas iban y lavaban en el caño, y se sacaba la ropa mojada para acá, para arriba, allá. Allá se lavaba la ropa y todo. Pero ese caño era muy limpio en esa vez, ¿no? Ahora no, ahora está todo contaminado, pero para ese tiempo era limpio el caño. Y así nos creíamos nosotros. A las 6 estaba aclarando el día, nos íbamos a sacar el viaje de agua para la casa. Y llegamos de ahí a arreglarnos para irnos para la escuela. A las 11 de la mañana nos veníamos de clase, llegábamos para el caño a sacar otro viaje de agua. Llegábamos allá, almorzamos y a la 1 para la escuela. Así estudiamos nosotros los poquitos que estudiamos, con ese sacrificio. Pero sí, bueno, gracias a Dios lo que uno aprendió, algo le sirvió. Las cosas de Caño Tigre, ya hablamos de los propietarios de las tierras que Antonio Ignacio le fue vendiendo. ¿A quiénes recuerda usted esas familias antiguas? Esa familia de los años 50, los años 40. De la familia antigua, antes de papá llegar, recuerdo a Dama Contreras. Buena, adelante. Bien. Por ahí está Dama Contreras, que es el papá de los dos Molinas, aquí abajo, del abuelo de ellos. Dama Contreras es el que tumbó el árbol de la piedra de la cruz del Algarrobo. No. Que contaba su mamá. No, eso, don Damas Manuela Ramírez, que era la mamá de Ramón Elías, de Arcángel, y estaba abajo un señor que se llamaba Guillermo Duarte. Esos vivían donde llamaban el hoyo, abajo, al lado del caño, para el río. Estaba, hacia el río. ¿Ah? Hacia el río. Hacia el río. Estaba don Guillermo Duarte, allá vivía Guillermo Duarte, María Rojas y, ¿cómo llamar el otro señor? Daniel Márquez también. Esas 3 familias de allá, que arriba vivían esos otros. Más abajo, de donde vivía don Dama, había un señor Belisario Hernández, creo que era el apellido de él. Y donde vive la familia de Marlene y de Manuel Molina, ahí vivió otra familia de los Moras, padres de la mujer de Pedro León, doña María Mora. Pero los nombres de ellos sí no los recuerdo, ahí sí no. Era la familia Mora. Era de esa familia Mora. Es donde está, de Pedro León es donde está. Pedro León vivió atrás de la iglesia, donde está la capilla. Donde está la capilla, por la parte de atrás hizo él una casita y ahí vivió.
y ahí murió. No murió en Sea, en Buste. Y ahí es donde vive Bernabé. Ahí vivía Bernabé, eso también lo dejaron solo. Bernabé que lo llevaron los hijos para el día y no volvió más. Cuéntenos lo que sabe de la historia de la Cruz del Algarrobo. Bueno, papá contaba que esa cruz, como traficaban y el camino pasaba cerquita de ese árbol, a alguien se le ocurrió algún día hacerle una cruz en la concha así, una cruz en el árbol, Ajá. y no se sellaba. El árbol nunca la tapó con la otra concha y no quedó y eso así murió, así se cayó el árbol con esa cruz. Entonces la gente siempre pasaba ahí a la Santa Cruz del Algarrobo. Y la iglesia, que la capilla de esa vez, tenía el nombre de esos, la Santa Cruz del Algarrobo. Por eso celebrábamos, esa era una celebración muy bonita para ese tiempo, el 14 de septiembre. Venía gente de las tiendas, de los giros, y aquí las familias, aquí los que tenían potreros, pues teníamos, les daban el pastaje a las bestias, y eso eran 3, 4 días. El padre venía en bestia de Sea y se estaba 3, 4 días aquí, 3 días. Allá hacían 3 misas. Y el padre estaba los 3 días aquí con nosotros. ¿Y cómo era esa fiesta? ¿Era solo misa o había...? Se hacía la misa, por ahí venía gente a vender cositas ahí también, y bailes, Y baile. bailes por todos lados. ¿Qué música de cuerda? De pura cuerda, claro. Había un señor, pero no, ya eso fue más tarde, que se llamaba Ramón. Eso tocaba mucho cuatro. Y la gente bailaba era con esa música, cuatro de cuerda. La fiesta entonces era el 14 de Sí, septiembre, de septiembre. ahí en la Capilla de la Cruz. Arriba en la Capilla de la Cruz. ¿Sabe quién hizo la capilla o tiene referencia? Bueno, la primera capilla la harían entre la comunidad. Primera, ahora la que hizo nueva más grande, esa sí fue construida por don Pedro León. Pedro León. Que es la que tiene a San Isidro, tiene a Están los tres, Corazón. está el Corazón de Jesús, San Isidro y la Santa Cruz. Y esa Santa Cruz es la del árbol, la del algarrobo. Bueno, le dicen la Santa Cruz del Algarrobo, no sé si ¿Será que es esa? será que la sacaron del árbol ese y le hicieron nueva ahí, pero como antes tradicionalmente la gente le tenía fe a la Santa Cruz en el árbol, ¿no? Que estaba. Se cayó y no sé quién haría la cruz y hicieron una cruz del Algarrobo. Y le celebraron la fiesta. Y le celebraron la fiesta. Santa Cruz del Algarrobo. El proceso de evolución de Caño Tigre pasa porque abren también la carretera panamericana. ¿Recuerda usted ese? Bueno, yo recuerdo la carretera panamericana, la recuerdo que la llevó, esa empezó en el gobierno de Pérez Jiménez. La llevó hasta Coloncito. Ahí vino el derrocamiento de él en el año 48. Lo derrocaron y hasta llegó. De ahí para adelante siguieron. En el 58. Claro, Pérez Jiménez mandó 10 años. Del 48 al 58. Ajá. Y no había carretera sino hasta la Y. No, cuando eso llegó la carretera, llegó hasta Coloncito. Ahí quedó. Y nosotros de ahí para arriba, ya don Pausalino Angulo tenía la finca aquí ya comprado. Entonces, Luis Quintero. ¿ah? Donde ahora él... Donde vive el Luis Quintero ahora, lo que era ahora de Luis Quintero, allí llegó don Pausalino y compró eso. Y entonces don Pausalino inventó hacer un camellón a pico y pala. Entonces nos pidió a los de la comunidad todos los lunes un convite, lo que llamamos convite. Él traía la papa, conseguían sea la carne, bueno, como era. Y nosotros aquí habían veces que habíamos como 20 personas echando pico y pala, pero como era plano, pues era fácil para hacerla. No, ni curvas casi no tenía ese camellón, pero un camellón. Y ya entonces, el primer carro que llegó a Caño el Tigre fue de don Pausalino Angulo. El de don Pausalino Angulo. Después del año 58. Claro.
Luego don Pausalino Angulo llegó aquí como en el año, sí, no sé, por ahí en esos años, pero no recuerdo bien en qué año llegó él aquí, pero Luego del paso de la Panamericana. sí, claro, a lo que ya abrieron la Panamericana él llegaba por ahí y llegaba hasta Santa Lucía. Después ahí dejaba el carro un Jeep y se venía en mula, le llevaban la bestia y después fue que él inventó de hacer el camellón. Hicimos el camellón a pico y pala. Por donde está hoy la carretera. No, en parte sí, pero en parte no. Casi muy poco, porque lo hicimos fue por toda la orilla del Del río, camino. del Camino Real Viejo. Por el Camino Real Viejo hicimos el camellón. Lo llevamos hasta el Jaguar, hasta ahí llegó el camellón. Y ahí empezó don Pausalino, que era el que tenía carro, el G ese. Y entonces ya aquí se producía mucho aguacate también, ¿verdad? Y de las Cocuillas y de aquí de Santa Bárbara. Y entonces ya venía un camión 750 y nos compraba el aguacate aquí. Se iba, venía como 2 veces a la semana y se iba hasta las metras de aguacate. Y aguacate bueno, de calidad. Entonces, piña, café, cacao, aguacate. Aguacate sí se producía más. La caña era para el consumo, ¿no? Pero el aguacate sí ya se producía por comercio. Comienza la construcción de la carretera hacia Sea. Yo, ¿Recuerda eso? yo trabajé en la construcción de la Y hasta el Jaguar en el año 61. Trabajamos un año y llegó hasta ahí. Pero después ya estaban arrancando por allá, ¿no? Decía para abajo. Y por aquí metieron una máquina y empezó a romper hasta llegar a donde está la roca. Hasta ahí llegó por aquí. Y después hasta que pudieron romper. Y yo recuerdo que aquí tuvo la profesora Velasco, la mujer de Gino, Hilda. Hilda Velasco fue profesora cuando estaba Gino trabajando allí ella trabajaba aquí como profesora. Yo incluso era uno de los que me tocaba ir a bajarla en bestia, en una mula, en una bestia. Toda esa profesora, Aide, la mamá, toda esa gente iba a uno y le echaba la bestia. ¿Quiénes eran profesoras en la época esa? Primero la señorita Aurora. Sí, antes de Aurora estuvo un profesor, después una tal Flor Núñez, eran tres profesores hubieron antes de ella. Y no recuerdo si Hermelinda, la esposa de aquel Don señor, Trino Carrero. de don Trino, también fue profesora aquí, o esta cara, la esposa del finado Velasco, Otilia. No recuerdo de las dos cuál también fue profesora. Si la una acompañaba a Aurora o la otra fue profesora, una de ellas. Pero la que sí me acuerdo bien es Aurora. Después de Aurora fue que empezaron a venir otros. La construcción de la escuela. La construcción La de primera escuela, porque antes era solo en una casa. Claro, las primeras clases las remotos en casas de familia por ahí. La primera escuela llegó, ya te digo, en el gobierno de Leoni. Bajó, ya estaba la carretera hecha porque la carretera la abrieron en el 63, ya empezó a funcionar bien. Y no recuerdo, quizás fue que vino en la inauguración de él, pasó por aquí en carro, en un automóvil. Y la profesora Aide, que ya era profesora aquí, profesora muy colaboradora en la comunidad, nos paró a toda la muchachera que habíamos ya volantones, hombres, unos hombres y otros más muchachos. Y lo esperamos al frente de donde tiene el negocio, tenía la vaina de esta Caraita Quintero, el restaurante de Flor. De Flor, el Ávila. Ahí lo paramos, lo paró la profesora y le entregó un oficio solicitándole la construcción de la escuela. Pero ya el terreno no lo habían donado, ya lo teníamos. Entonces, y eso fue rápido, como 3 meses lo más tarde. Era Enrique Vera el gobernador. Y eso fue rápido, que mandó el material y todo. Nosotros nos pusimos en el terreno.
construyeron la escuela. La primera escuela le hicieron un solo salón y habitación para la profesora. Pues allá en el año que ganó Caldera las elecciones, ya tenían ellas esa casa, ya era vivienda. Muy buena profesora, ¿para qué? Y ella trabajó, yo creo que ella trabajó hasta el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y ahí como era muy adeca, la consiguió cambio para Mérida. ¿Las otras escuelas, recuerda la construcción? No, ¿en qué año no? Pero sí recuerdo la primera escuela después de la de aquí, construyeron la de Mesa Escalante. Y después de la de Mesa Escalante fue que construyeron la de Santa Lucía. Después la de Casablanca y la de Leuquero. Cañotillo tiene 5 escuelas. Sí, no, 5 no, 4 escuelas y el liceo. 5 y el liceo. No, porque están el Bejuquero, Mesa Casablanca, Santa Lucía, Mesa de Escalante y la de aquí 5, sí, y el liceo 6. Sí, toda esa la vio. ¿El asfaltado de la carretera llegó mucho después del camellón? Cuando ya abrieron, no, la carretera la asfaltaron enseguida de que abrieron carretera Pasea, la asfaltaron tempranón, en el mismo año de Leoni, fue asfaltada. La luz. La luz sí llegó aproximadamente como en el año, ¿qué le voy a decir? La luz como en el 77 para el 78. Fue que llegó luz a Cañotillo. 77. Y le voy a decir por qué. Ya después de Caldera, ya en Carlos Andrés. Sí. De Carlos Andrés, no, de Luis Herrera. En tiempo de Luis Herrera. En tiempo de Luis Herrera. Llegó, por cierto, hicieron la primera contrato y llegaron, la cuestión cuando uno no sabe manejarse dentro de las cosas bien, llegaron los constructores de la electricidad. Mira dónde queda Caño el Tigre. Ah, eso es de allá para arriba, allá arriba. Entonces vinieron, empezaron a construir la electricidad, de donde está por ahí como del liceo para arriba. Ahí empezaron a poner los primeros postas. Y Mesa Escalante quedó en oscuro. Por no decirle que Caño el Tigre era de la Y para arriba todo, para que hubieran arrancado de ahí, que era para arriba, entonces vinieron y nos construyeron de ahí para arriba. En el año 77 empezaron. Hablamos hace rato del agua. Hablamos de sacar el agua desde debajo de Caño Tigre. Ajá. Cuéntenos el proceso para los acueductos. Bueno, después de ahí, ya estaba ya don Pausalino aquí. Conseguimos la tubería para instalar el agua del Jaguar. Había un naciente de agua ahí y entonces conseguimos la tubería y nosotros mismos nos comprometimos la comunidad a la instalación de unos tubitos de media pulgada y las trajimos de la toma de allá hasta el tanque más grande en canales de madera, de esa macana. Hacíamos las canales y las íbamos pegando hasta que le llegamos al tanque. Por ahí así la echamos al tanque y de ahí para abajo sigue en tubería. Pero era un agua muy mala, ¿qué más uno la consumía? Porque más. Pero era un agua que eso criaba el tubo, un óxido marrón por dentro, y había que estar lavando la tubería. Todos los años había que hacerle limpieza a la tubería porque eso se tapaban. Y después sí fue que vino el segundo acueducto, fue que lo hizo ya Caldera, que arrancaron donde está, la primera toma de esa agua fue donde está la quinta esa del Coronel. En San Pedro sea. En San Pedro, sí. Y ahí tomaron la primera, esa construcción de esas tomas ahí la hicieron entre Alberto Bellacomo y yo no sé cuál, unos como 2 italianos de ellos. Fueron los constructores de ese, hicieron las tomas, que le hicieron fue como un avión para allá y otro para acá y recogían el agua. Pero la pared del agua para cubrirla
fue piedra, empedrada, un muro de piedra. Entonces eso con la baba del agua se tapó a la final y no había nada de agua. Después de que ya se tomaron la decisión de sacarla de allá de arriba. La evolución del cultivo. ¿Qué más se ha cultivado aquí así en extensión? Las mandarinas. Después del cacao, más que todo el café, caña y cacao, los sembríos de maíz y eso, vino la producción del cítrico. Pero antes de eso también fue cuando repartieron la Santa Lucía, que compraron Santa Lucía y la repartieron. Hicieron unos sembríos ahí de yuca bastantes y se perdió todo, que nos cayó una plaga de gusanos que no nos sirvió. Luego hubo badea. Hubo después la producción de badea que sirvió, nos dio resultados, pero al final también llegó el momento en que la peste la acabó. La palchita. La palcha sí muy poco, ahora imagínense que han sembrado palcha, pero en esa época muy poca palcha. Era más bien badea. La badea. Luego las mandarinas y los limones. Y de ahí vino la mandarina, el limón y la naranja. Que eso si no hubiera habido esa peste que nos llegó, eso era un negocio para nosotros. Uno vendía la mandarina, comía el obrero y comía uno. Bien. Nos mantuvimos un tiempo, se iba para el Tobar a comprar mercado y traía buen mercado con poquita plata, porque de paso en ese tiempo sí rendía la plata. Ahora no rinde. Los locales de diversión, ¿dónde se divertían ustedes? No, aquí locales de diversión muy pocos, pero nosotros los bailes los montamos en casa de familia. Bailamos en casa de familia. Las ferias. Las ferias. Las ferias sí hicieron. Una vez se hizo arriba en la orilla de la capilla que hubo una corrida de toros. El año 71. Como 71 por ahí, sí. Por cierto, le metieron un susto un toro a Chulmotilva, porque son un encercado así medio pirata. Y soltaron a ese toro y se viene ese toro que golpe a los palos y Chuy cayó para arriba con todo y silla. Hubo toro, estuvo toreando allí Risky y Nerio Ramírez. Yo negrito no recuerdo, no me acuerdo, eran 3 muchachos que toreaban, pero Risky era el más viejo. Nerio estaba muchacho. También hubo eso. Después hicimos la otra feria aquí enfrente donde está la iglesia. Ahí hicimos una feria. Los jefes de la feria eran Luis Quintero, López y Ezio Carrero. Y nosotros éramos los ayudantes, los más bobones, los que más trabajábamos. Pero arriba, cuando hicimos las ferias arriba, esas ferias de arriba las inició fue un muchacho que era casado con una muchacha de aquí de Rafael Díaz, con Carmen Díaz, que se llamaba Jorge, un español. Eso no, sí lo llevaría usted mentar a ese Jorge, ¿no? Ese vino y fue las primeras ferias allá que hicimos la corrida de toros. Toño Pavón y yo no sé qué, nosotros cargaron la madera y nosotros nos encargamos de otra vaina y bueno, hicimos las ferias allá arriba. Y ya hicimos un piso así y trajimos un conjunto de vigía de los Palmer. Estaban nuevitos en el vigía. Y Sonovip. ¿Ah? Y la Sonovip. Sonora del vigía. No, pero no, nosotros acá tenemos eso, los Palmer. Los Palmer. Y bailó la gente ahí que da miedo. Y nosotros trabajando como unos burros para hacer los cobritos para la construcción de la iglesia. La idea era para reunir cobres para la iglesia. La construcción de la iglesia, ¿cómo fue? Pero ahora después de esa feria fue que hicieron unas allá frente de la iglesia. Y también se arregló un puesto para bailar a la gente, trajimos un conjunto de vigía. Hubo una carrera de cintas con bestias, caballos. ¿Hubo toros también? No, hubo el gallo pescuezado, un gallo. Sí, ya recuerdo. Eso fue como los 80. Sí, ya eso fue más tarde. Y
Después de esas ferias han habido ferias por ahí más, pero así. Esas son las más famosas. Esas, claro. Sí, porque hubo una feria que la hicieron, donde Juan Guerra, por ahí en un puesto de eso, que la reina fue la sobrina mía, Carmen, que es la que ganó ese reinado. Después hicieron otras que donde Elena, que era ahorita Elena. No recuerdo quién fue la que fue candidata ahí. De esas tres ferias que hicieron. Hasta ahí de eso, ¿no? Las canchas de bolas. Donde empezaron. las primeras partes de diversión de cancha de vóley, eso fue donde Regina, En el el Tigrazo. Tigrazo, el popular Tigrazo. De Regina Reverón. Ajá. Ahí jugábamos las criollas y bailaba uno y bebía cerveza y ya, de todo. Eso, y después donde Flor también, pero El Ávila. el Ávila. Pero donde Flor había restaurante y también había cancha de bolas criollas. Pero más famoso era ahí en esa época. El Tigrazo. Después ya Arrecife. Después sí, pero el Arrecife sí no me entró más nada, sino la pura piscinas y la pista de baile. Más nada. También tú abajo El Granjero. el Granjero. Muy bonito. Es que es muy bonito, yo no lo conozco bien por dentro, no he entrado. Está el Granjero y ahora después han montado muchas piscinas por ahí, aquí por el lado de los hijos de Pedro Romero, pues ahí tienen una vaina de esas. Más abajo hay otro muchacho que tiene otro negocio también de eso. Y por atrás está 100 años, que también tiene piscinas. Por aquí por dentro, por la del Granjero, así del Granjero. Hacia abajo. Y hacia aquel lado de allá, para el lado de donde tenía la casa de Toño Moreno por ahí, también tiene Chucho Colacho, que le decimos. Colacho allá hacia el Bejuquero. Hacia el Bejuquero. San Isidro. Ajá. También esa no la conozco. Los sectores. ¿Cómo se llaman los sectores de Caño Tigre? Mire, Caño Tigre tiene, para empezar, de la Y para arriba. Está La Lapa, Camellón La Lapa abajo. Ajá. Bueno, está Camino Viejo, que está por el Camino Viejo. Detrás de la... Por la Casa Vieja de Santa Lucía, por donde era la hacienda atrás. Sube y sale donde estaba el popular Ronco, por ahí. Ajá. Después, de ahí para arriba empieza lo que llaman el bulevar, que le dicen. Toda esa zona ¿Qué hasta... Mesa del Escalante? Mesa del Escalante, claro. Hasta el kilómetro 5. 5 está en la entrada para las Malvinas, ahí casi. Ya entra el Ajá, y entonces ahí está el sector de las Malvinas, que es todas esas zonas de allá. Después de ahí viene el sector del bosque. Ajá. Después está el sector de las casitas. Después de las casitas está El casi Tigrazo. el Tigrazo, pero ahí no hay mucho caserío ya. Después de ahí está aquí el velero, sector del velero, que eso ahorita poblado. Después está el 12 de octubre, aquí arribita. Después está el Toño Moreno. Y después están las de arriba. Y A la arriba, Plaza Bolívar. la Plaza Bolívar, sí. Y de ahí, para el lado de acá hay un sector que le pusieron el frailejón, o no sé cómo, la orquídea o algo así, le pusieron el nombre a ese sector ahí, por ahí, ahí. Y arriba está donde está bastante poblado, donde vive Leida, la testoncita, digamos, la que trabaja con el gas. Leida, eso lo llaman ahí Barrio El Caraño. Arriba. Sí, porque ahí bajando para abajo hay un carañón grande, no sé, verá arrancado, lo tendrán que ver. Yo por esa zona tengo años que no me asomo. Yo voy por la carretera a veces hasta hasta el tanque por ahí. Pero para allá, para ese lado. La llegada del sistema de riego. El sistema de riego. El sistema de riego tuvo que haber llegado como también como en el gobierno del Guerrero Lucinchi por ahí. En los 80.
que ahí sí puedo decir yo que no trabajé yo en nada, porque eso era muy para arriba y yo nunca, ahora mi hermano Vicente sí trabajó con ellos allá, pero eso es que es muy lejos para arriba donde está el sistema, que de ese sistema de riego es que estamos nosotros prácticamente ¿cómo se llama? Beneficiándonos de ese sistema de riego, con la diferencia. Ahí hay algo que yo no sé por qué no ha habido un alcalde que le meta mano a eso y tape también el otro tanque, ¿no? Eso tiene 4 apartamentos, ese depósito es muy grande. Eso, no sé cuántos litros lleva de cabrón eso. Y entonces Freis tapó 2, que es el que nosotros estamos consumiendo, pero los otros 2 tanques están destapados y de esa agua consume la gente de este lado, del sistema de riego que sale de esos tanques. Entonces la gente tendrán que hervir el agua, no sé, algunos se benefician de ese, otros no, pero muchos consumen de ese acueducto. En la actualidad, las familias más representativas ahora en cada sector, los personajes populares, así como por ejemplo Cocosete. Bueno, aquí los personajes más, Cocosete es un ejemplo que está por abajo por el bulevar. Aquí por este sector de aquí arriba no le conozco yo ninguna persona. El finado Enrique, que era muy popular, pero ya falleció. En este sector, Nino, el loco, el personaje de Tierita Nino, de este sector. Tito. ¿Ah? Tito. No, Tito no, Tito es un trabajador y político y vaina de esa, pero un personaje así no, colaborador o trabajador como sea, pero personaje, lo que llaman personaje es eso. Porque eso cada cosa... Las personas más adultas de acá. En este momento creo que los más mayorcitos aquí está mi hermana Tina, que tiene 90. Está Manuel Molina y la mujer, que pasan también de los 86 años para arriba, por ahí. Flor Moreno, que tiene 80 y también. Después Flor Moreno. Mayores de edad. Ya al lado de Eusebia, allá al frente de Molina. Estaba esta Dora Pavón. Dora Pavón. También es bastante mayor. Y el hermano no sé qué edad tendrá, si todavía está ahí, si o iría para Caracas, ¿no? Un hermano de Dora. Y después de esa gente mayor así, bueno, por ahora viejitos que yo ni los conozco, pero por lo menos estoy yo entre los 83 años ya montado. Y por ahí no sé yo quiénes habrán por ahí de más harta edad. Las empresas, la llegada de las empresas acá. No, aquí Primero Lácteo San Antonio. No, el Tigrazo, donde está la tostonera. Ahí llegó la tostadora de café. Fue la primera industria. Café Sol de Oro. Ajá, Café Sol de Oro, quizá era que llamaba. Y después de que llegaron estos, San Antonio llegó en el año 80 y piquito, por ahí, 86, 83. Luego Alina Food, la tostonera. Pues es la tostonera, sí. Ya antes había estado Exio Carrero aquí arriba. Eso era mecánica. Se trabajaba con mecánica, pero había por lo menos una fuente de trabajo también para la gente ahí. Pero más poca, los que tenían más personal era la tostonera cuando la manejaban aquellos colombianos. Y la de aquí, la quesera. Esa movían muchos obreros. Personajes, hoy desde la parroquia Caño el Tigre, ya 8 de agosto del 2024 en horas de la tarde, bajo un mango en crecimiento, aquí en la frescura con el café al fondo y el cacao. Vamos a ver, ahí está el café y miren el cacao, ahí está, que son las plantas emblemáticas de producción en Caño Tigre, acá en casa de Gonzalo, y a quien le agradecemos en esta deferencia por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, Gonzalo. De nada.
aquí estamos, disponibles para colaborar en lo que esté al alcance de nosotros. Cuando sea necesario y yo esté en condiciones de poderle responder, le respondo. Porque ese es el deber de uno. Yo luché mucho por Caño el Tigre y me duele Caño el Tigre como está ahora para como era antes. Antes no había que rogarle a nadie para hacer una comisión para Mérida. Ahora vino la cuestión política y yo me voy solo para pedir alguna cosa, para gloriarme yo solo, y eso no debe ser así. Un solo golondrina no hace verano ni invierno, y aquí le ha pasado eso. Una vez, cuando teníamos el problema en la luz aquí fuerte, le dije a una concejal, mire, le dije, usted no ha hecho diligencia de la luz. Sí, pero yo he ido, pero le dije, pero usted no puede colaborarnos, pedirnos una comisión y nosotros la acompañamos. Yo no es que sea muy preparado para decirle las cosas a los demás, pero no tengo miedo para reclamarle o decirle las cosas a quien merezca decírselas. ¿Por qué usted no hace una comisión? No va sola, vaya con otros. Se quedó la vaina. Unidad es lo que nos falta. Unidad, claro, pero es lo mismo que la política, daña todo. Yo quiero ir solo para ver si yo me gloreo solo. Aquí había otro candidato que se iba para Mérida a pedir vainas allá, pero nunca le llegaba nada. ¿Sí? Bueno, si quiere hago otra historia de algo, la toma del liceo. No le conté, no le he contado. No. Bueno, el liceo, eso era de unos que llaman agnósticos. Le decían al jefe, era capitán, yo pensé que era un militar, no, civil igual que nosotros. Cuando decidimos tomar los galpones esos para hoy ser el colegio, el liceo, nos reunimos como 300 personas. Recogimos 300 firmas y como 300 personas y colaboramos y vinimos. Y a eso hay algo que ahí ya no me lo va a grabar. Vinimos, rompimos, nos metimos y dormimos como 22 días. Ahí aguantando pica de zancudo. Entre ellos Echeverri. Echeverri es un luchador. Yo le reconozco eso a Echeverri. Echeverri ha sido luchador. Y se nos quedó ahí con el tiempo, estando William Dávila de gobernador, decidieron comprar. Pero nosotros habíamos nombrado una junta de eso, de la toma de eso, entre los cuales... ¿ah? Para administrar exacto, una junta, la cual la precedía a Nerio, aquel señor que murió en SEA. Aslerio Rivera. Ajá. Lina, la profesora Lina. Lina Rosa Colmenares. Y Chiver eran los tres más grandes chivos, vamos a decirlo así. Después estaba el compadre Miguel, Berta, mi persona, y Samuel quizá era el otro. Bueno, cuando decidieron vender esos terrenos, yo les dije, mire, yo soy partidario de algo, nosotros solos no agarramos eso. Aquí se hizo una marcha como con 300 personas, para ir a tomar esos galpones. Y se recogieron 300 firmas. Entonces solo nosotros no podemos tomar decisiones así, vamos a llamar la asamblea a los que para tomarles, padecer a ellos si están de acuerdo en vender o comprar o qué se va a hacer. No, de repente se fueron unos de los más grandes y negociaron allá. Primer negocio lo hicimos, o sea, estuvimos presentes, el grupo de la directiva, y vino como representante de la gobernación, vino Ramón Guevara, me acuerdo como fue ahorita. Negociamos en 15 millones. Negociamos en 15 millones. ¿Cuál era la sorpresa? Yo tenía con la taguara, ahí estoy yo sentado ahí cuando llegó un señor, el tal capitán de los agnósticos, que lo habían llamado ya para negociar, ¿no?
habíamos negociado 15 millones y llegó el señor y me dijo, mire, estaba buscando a Echeverri, pero no lo conseguí, me recomendaron que viniera aquí. ¿Usted, señor Omaña? Sí, a su orden, ¿qué desea? Yo no, porque nos dijeron que eso estaba muy caro en 15 millones. Entonces, que le hiciéramos un avalú. ¿Viste? Una vaina. Que hiciéramos un avalú porque eso estaba muy caro. Y dije, bueno, allá está. El señor traía un plano, no, un maestro de obra de que sabía de eso, de planos y de cuánto se podía pedir por eso. De 15 millones se fue a 40 millones. Ya estaba negociando 15 y les pareció caro. Después lucharon y rebajó el hombre a 30 millones. Entonces de 15 se fue a 30 millones. Le dieron al capitán 20 millones. Bueno, ya de la iglesia, la construcción de la iglesia nueva. Hablamos de la iglesia. También le metimos la mano ahí, los primeros que fundaron la fundación abajo, Esperanza, el compadre Miguel, Heraldo, el sobrino, varios abajo. Cosa que yo nunca he podido menospreciar a los demás que hacen los trabajos también. Alguien un día dijo, pero es que eso no habían hecho nada, y le dije, lo que está enterrado no se ve. Y ese fue el principio. Y ese fue el principio. De ahí para arriba se siguió haciendo y se siguió haciendo. Cuando nosotros tomamos la dirección del comité de la iglesia, que estaba Donesio y Magali y eso, estaba embrocada como hasta mitad. Y ahí la acabamos de embrocar hasta arriba. Hablamos con Moñito y nos trajo el machimbre por ahí de Barinas. Él hizo el contrato de eso, de poner el machimbre. Y así fuimos rebuscándonos hasta que la entechamos. Hicimos, después, para el techo fue algo también feo. Tuvimos un problema con el padre. Porque al padre le había dado el doctor Rondón Ucetti, que era gobernador, 4 millones de bolívares. Y entonces llegamos una noche a una reunión de Donesio y llegó él y dijo, no, pues yo vengo aquí, traigo una ingeniera, 2 ingenieras que eran sobrinas de él, que ellas se comprometen a subir el resto y entecharlo, pero no le iban a poner machimbre, sino como tablillas o eso. Y Donesio, que no es muy, y también era ingeniero, y vaina. Y yo, mire, padre, déjeme eso a mí con los 4 millones y yo me encargo nosotros nos encargamos de responder por él. Se me puso el padre que ya llamó al compadre Miguel para que lo defendiera y el compadre Miguel llegó y también lo que yo que le he hecho al padre Arias. Digo, no padre, yo aquí no puedo hacer nada. Y don eso le está diciendo que con esos 4 millones puede hacer eso y usted nos está pidiendo, no va ni a terminar la iglesia. Se fue más bravo. Y viene de paso, uno tiene que ser. Llega Ramón Rúa, Almadenita, y le dice, padre, y esos 4 millones que dio, los tenía todavía el padre Arias en manos de él, ¿no? Padre, y esos 4 millones que dio el gobernador, ¿eso no ganan algo de interés? ¡Ay! Se le pone ese padre más bravo. Yo de una vez le ayudé a defender, le dije, mire padre, es que él le está preguntando a usted, no es porque le quiera decir que usted quiere coger los intereses de eso, sino que es que la gente le pregunta. Hay que hacer uno estratégico. Nos preguntan en la calle, a mí me lo han preguntado, que si esa plata está ganando algún interés o eso, y yo les digo que yo no sé. Pero entonces el Señor por eso es que le pregunta, porque la gente nos ha preguntado en la calle. El primer sacerdote. Bueno, el padre Arias fue el primero quizá que vino a decir misa aquí. ¿Quién? Pero padre Arias, pero todavía no estaba elevado a parroquia, no estaba, la iglesia no estaba, sí, la pura iglesia y decían misa ahí, pero más nada. ¿Quién le debemos un poco también de eso? A Freddy Guedes. Freddy Guedes nos echó el piso, todo lo pulió, lo arregló. Las puertas sí no recuerdo quién nos las donó. No me acuerdo de ese señor, cuando lo elevaron a parroquia. ¿Sí? ¿El primer sacerdote? Primer sacerdote. El primer párroco en Caño del Tigre, nombrado para acá ya. Sí. Gila, el padre Gila, muy trabajador ese padre. Ese padre nos lo hubieran dejado, tuviéramos la casa cural, tuviera ya lista.
¿Se está construyendo la casa cural ahorita con el padre? Se está construyendo, pero eso con ventas de hallacas, con ventas de almuerzos, con ventas de lo que se puede, el comité que hay un comité de ahorita organizado de eso. ¿Cómo se llama el padre? ¿Ah? ¿Cómo se llama el padre? Leonidas. Ya lo cambiaron. Ya, ¿Ah, sí? ya está cambiado, se va para Mucutú, pobre padre, donde lo van a mandar. Eso que queda muy lejos. No sé qué me está diciendo que son 4 horas del tanque por Canagua para abajo. Y con el papá. Los prefectos de aquí Bueno, el prefecto aquí, el único prefecto que yo conocí, el primer prefecto fue Peralta. Y el segundo fue Yanira, la mujer hoy de Henry, abajo. No sé si, no me acuerdo. Julio Guillén. También fue prefecto. Julio Guillén fue prefecto después de Peralta, tomó él la prefectura, que eso fue un caso también. Yanira, Tito. Sí, pero primero pasaron, Peralta fue el primero, y después Julio, que eso fue porque nos reunimos donde Donés y Peralta era cuando estaba bueno y sano, era una belleza de persona, pero él no quiere renunciar. Nosotros vamos a recoger firmas para que lo retiren. Y dijo, no, yo no renuncio. Y le dije, bueno, si usted no renuncia, yo mismo voy a recoger las firmas. Ya nos dijeron que con 80 firmas que le lleváramos, usted estaba afuera. Así es que decida. Le da mejor salir renunciado que votado. No quiso. Entonces recogimos las firmas. Me sobraron firmas. Nos fuimos para Mérida y nos llamamos a Julio. Ya habíamos hablado con el jefe de prefectos aquí de Tovar. Y nos fuimos y llegamos y hablamos con el gobernador. Y por cierto era todavía Chico Pey. Y dijo, ajá, y candidato para la prefectura. Le dije, mira, aquí traemos a este señor. Buen ciudadano, buen vecino. Le mandó el papel de la renuncia. Votado. Destituido del cargo, señor Peralta. ¿Quién le va a llevar eso? Yo. Y le dije, mire, señor Peralta, aquí está el despido suyo, lo mandaron de Mérida. Yo dije, mira, coge mucha raya a mí, ¿no? Mira. Entonces metimos a Julio, y después de Julio vino Yanira, y después de Yanira fue que vino abajo, Buenaño. Tito. Y él no ha vuelto a ver prefectura ahí, se acabó. Pero prefecto, ¿para qué, chico? Digo yo. Si eso, ya no hay nada. No hay nada. A mí me dijo uno de aquellos que eran policías, que eran de aquí de las Coquizas. Y le llaman eso, carajo. Me dijo, ¿y qué tal cómo les fue cómo es el prefecto de Cañotillo? ¿No es? Rosalino. ¿Cómo le parece el prefecto? Y le dije, es el mejor prefecto que ha tenido porque es el primero que llevó una coñacera, que le dio una paliza. Y entonces fue el hermano de Rosalino, de comandante de la policía aquí. Y me dijo, ¿cómo me porta a mi hermano allá en Cañotillo? Lo que yo le diga son mentiras, yo con la policía, cero. Yo no sé lo que es venía a poner una queja de la policía porque los problemas míos los resuelvo yo solo, con el que sea. Nada, yo no les sé decir si se portan bien o se portan mal. Omairo. Es una respuesta que yo le doy al que, ya, si soy así, ¿qué más? Porque le toca a uno. Nos quedamos entonces comprometidos para cuando tengamos más. Seguimos contando la historia de Caño el Tigre. Muchas gracias. Nada, a la orden. Aquí estamos. A ver qué más recaudamos por ahí.